Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy, emprendedoras y emprendedores? Mucho gusto, soy Maide León, la consultora. El día de hoy vengo a hablarles de un tema muy, pero muy importante, y es el tema del emprendimiento digital. Pues sí, para nadie es un secreto que estamos ante un panorama oscuro, una economía mundial un poco compleja, y cada día ascienden lastimosamente las cifras de personas que se quedan sin empleo. Por eso, en este video vas a conocer una alternativa que te voy a proponer para que puedas generar ingresos. Muchas personas, y en especial las mujeres, somos muy vanidosas y nos encanta mucho invertir nuestro dinero en nosotras mismas para mejorar nuestra apariencia personal. Y por eso constantemente buscamos alternativas de maquillaje, cuidado de la piel, cuidado facial, fragancias, para siempre competir con otras mujeres, porque lastimosamente así funcionamos nosotras las mujeres. Por eso el día de hoy vengo a hacerte una propuesta para que tú puedas empezar a emprender, o si ya tienes una idea muy similar a esta que te voy a hacer, pues puedas encauzarla, encaminarla a algo que realmente te funcione para tu emprendimiento. Pero antes, por favor, no olvides suscribirte aquí a mi canal de YouTube. Recuerda que es Maide León Consultora. Aquí vas a recibir muchísimas capacitaciones sobre emprendimiento, específicamente en el área digital, para que puedas aplicar todos esos consejos y todos estos tips para tu emprendimiento. Y también te invito a mis otras redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram, y en todas me encuentras igual, Maide León Consultora. Adicional, recuerda también que tengo un concurso en este momento que te estoy obsequiando, y es que participes llenando aquí abajito en la cajita de descripción un formulario con tus datos personales para que puedas participar el próximo 2 de agosto en un concurso que voy a hacer, en un sorteo que voy a hacer mejor, para poderte apoyar a 3 canales que estén iniciando en YouTube o que quieran mejorar todas sus estadísticas en YouTube totalmente gratis, ya sea de producto, ya sea de servicio, de lo que sea. Sin más preámbulos, empecemos. La idea de negocio que te vengo a proponer el día de hoy es muy sencilla. El maquillaje, la belleza, todo lo que tiene que ver con este ámbito es muy requerido por las mujeres. ¿Qué mujer no le gusta maquillarse? ¿Qué mujer no le gusta verse mejor? ¿Qué mujer no le gusta oler rico? ¿Qué mujer no le gustan las fragancias, el maquillaje, productos que la hagan resaltar en su belleza? Por eso te presento esta propuesta, que es crear tu línea propia de belleza. Y ese crear línea propia de belleza consiste en 3 caminos, de acuerdo a a tu presupuesto. El primer camino es que tú puedas hacer tu propia marca de belleza. El segundo camino tiene que ver con ser socio o ser afiliado a una marca, un monopolio o un oligopolio de belleza. Y el tercero es que te conviertas en un simple distribuidor. En cualquiera de estos 3 caminos que tú escojas, vas a tener la posibilidad de utilizar las herramientas virtuales como Instagram, como Facebook y otras herramientas u otras redes que te van a apoyar a que no tengas que salir de tu casa y puedas mostrar tu producto, ya sea cualquiera de esos 3 caminos, y poderlos comercializar. Así que es muy importante, yo siempre les reitero en este canal, que tengan en cuenta tanto hombres como mujeres, emprendedores y emprendedoras. Hoy se mueve a través de la parte digital. Si tú no estás en el campo digital, suscríbete a este canal, sígueme en estas redes sociales, porque te voy a apoyar muchísimo con toda la información que tengo totalmente gratis para que tú lo puedas implementar en tu negocio.
Pues bien, esta idea que te traigo hoy, como te decía, hay 3 caminos. Puedes irte tú mismo creando tu propia marca de belleza. Segundo, afiliarte o ser colaborador de una marca súper grande. Y tercero, solamente dedicarte a comercializar los productos. 2000 años más tarde. Estas estrategias que te voy a decir a continuación son constantemente implementadas. Estas estrategias básicamente se utilizan en absolutamente todos los negocios que tienen que ver con la belleza. Hay un modelo muy reconocido que tú lo puedes implementar, así sea con una pyme o una empresa muy pequeña, para que lo puedas incluir. La primera estrategia que utilizan estas grandes firmas de belleza es el tema de branding y cómo manejan su marca. Utilizan un solo color, utilizan el rosado en muchas ocasiones, o son muy minimalistas utilizando negro, gris y blanco. O sea que si tú vas a lanzar tu propio negocio de belleza, ten en cuenta estos colores porque los utilizan por algo: negro, gris, rosado y blanco. Cada marca de belleza trata de mostrar una personalidad, una mujer, ya sea una mujer conservadora, tradicional, una mujer más extrovertida, una mujer más enfocada a los negocios, diferentes personalidades. Así que tú, desde la creación de tu propia marca, ya debes tener en cuenta a qué tipo de público te vas a dirigir. Es muy importante hoy en día, y lo vemos en absolutamente todas las marcas, que no solamente es ofrecer un producto u ofrecer un servicio. Es muy importante el tema de la educación, que debe ir de la mano. Así que te invito a que crees un curso o algo que le dé un valor agregado a tu marca. Es muy importante estar actualizándose en el mercado. Muchas de estas marcas de belleza, por ejemplo Sigma, utiliza sus brochas de maquillaje y lo único que hace es constantemente cada mes cambiar estratégicamente de un color, por ejemplo oro rosa en el palo de su brocha, a un color rosado, a un color más plateado, a un color más dorado. Es lo mismo, solamente que le está cambiando el empaque, y eso le da como un aspecto de actualización, de modernización, de estar a la moda y ser muy fashion. Los precios son indispensables cuando tú vas a crear tu marca. Debes tener en cuenta a qué tipo de público te quieres dirigir. Te quieres dirigir a un público mucho más con dinero, mucho más con poder adquisitivo, a un público normal que paga unos precios normales, asequibles, o a un precio económico. Lo debes de tener en cuenta. Hoy en día no hay negocio macro que no trabaje a través de la estrategia exponencial o piramidal, donde tú te suscribes, compras una membresía y traes otra persona y vas ganando por todas las personas que lleguen abajo. Así que ese modelo tú también lo puedes implementar de una manera mucho más pequeña si quieres crear tu propio negocio. Otra cosa muy importante es, aparte del valor agregado que le vas a dar con la educación, es tener en cuenta qué vas a dar de más: obsequios, concursos, cómo vas a generar que las personas que estén distribuyendo tu marca, que te estén comprando, quieran comprarlo más. ¿Qué van a ganar en este mundo, en este abanico de opciones de belleza que tenemos en el mercado? Genera eventos o asiste a eventos importantes donde estas personas puedan evolucionar con tu marca y no solamente se queden ahí. También que es muy importante tener en cuenta varias líneas. No solamente te enfocas en una, puedes iniciar con una, pero progresivamente ir mirando el mercado, cómo está funcionando, e ir probando en otros aspectos. Normalmente las marcas de hoy en día enfocadas en belleza tienen que ver con limpieza facial, limpieza del cuerpo, maquillaje, fragancias. Todas, absolutamente todas, venden lo mismo, solamente que con un empaque diferente. Todas utilizan las mismas estrategias. Así que la invitación que yo te hago es: escoge cuál de esos 3 caminos quieres implementar. Si quieres ser independiente y crear tu propia marca personal, ten en cuenta esos aspectos fundamentales que tienen estas grandes marcas. Si por el contrario quieres ser afiliado o distribuidor, mira el mejor presupuesto para tu bolsillo
cómo puedes tú invertir, pero también ganar. No solamente es invertir y enriquecer a esa empresa, sino tú también qué manera puedes ir creciendo en este negocio, porque muchas veces es mejor uno probar otras marcas que ya tienen la experiencia, adquirir esa experiencia para implementarla en tu propia marca personal. Y tercero, solamente comprar productos y venderlos sin ninguna exponencialidad, sin ninguna piramidal, sin estar participando de eventos, solamente comprando, trayendo del extranjero y distribuyendo aquí en este país o en toda Latinoamérica. Ya la decisión es tuya, pero esos componentes son muy importantes para que los tengas en cuenta a la hora de tú generar ingresos, tú con tu propio negocio, tú con una marca adherida o tú simplemente comercializando estos productos de belleza. Recuerda que la experiencia es muy importante, generar experiencias. Hoy no podemos vender directamente. Si tú crees que tú vas a llegar a un lugar y vas a vender directamente, estás out, no estás en el lugar que es. Tú debes generar experiencias. ¿Y cómo generas experiencias? Pues que las personas conozcan tus productos, si realmente les funciona o si no. Lo que más compran las mujeres para su rutina diaria es un bloqueador, pero te aconsejo que tu bloqueador tenga algo adicional. Por ejemplo, en este caso es crema humectante y a la vez es bloqueador, y promete que va a estar durante 8 horas en nuestra cara, y adicional que no la va a dejar blanca. Bueno, emprendedores, emprendedoras, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, por favor, compártelo a todas las personas que conozcas, invítalas a que emprendan, que no solamente es tener un ingreso a través de un trabajo fijo, sino que hay que buscar otras opciones. Y qué bonito que a nosotras las mujeres principalmente nos gusta la belleza. A los hombres incluso les gusta oler mucho, les gusta oler delicioso, rico, que una mujer se les acerque y huelan delicioso. O sea que este negocio de la belleza no solamente es para mujeres, también es para hombres, y es una gran oportunidad que tú puedes adquirir. Recuerda que estoy sorteando 3 revisiones de canales de cualquier producto o servicio el próximo 2 de agosto, así que participa. En la cajita de descripción te dejé el formulario, solamente debes de llenarlo y allí están las condiciones para que puedas participar. Besitos y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda que estoy aquí para poderte asesorar en cualquier emprendimiento. Bye.